Cuando yo era pequeña, recuerdo vívidamente los olores de las casas de mis abuelas. Yo podía hacer lo que quisiera, podía jugar, podía conversar, podía esconderme, pero hay algo que no podía hacer de ninguna manera, que era cambiar de canal cuando estaban dando el programa de Teresa y su cocina, el imperdible programa de Teresa Ocampo, donde daba las recetas para todas las mujeres del Perú durante años de años de años, y hay generaciones enteras que hemos crecido con su cara y su carisma aprendiendo a cocinar. Efectivamente, justamente por eso vamos a hablar hoy de los tesoros de mamá, pero Teresa Ocampo ya es mayor, pero está a punto de sacar un libro que lo está editando, lo está haciendo cargo su hijo, Javier Russo Ocampo, que hoy nos acompaña francamente, que él es artista plástico. Bienvenido, Javier. Gracias, Javier, Natalia, un gusto estar con ustedes. Cuéntanos, por favor, sobre esto que nos estabas contando antes de empezar el programa, estos 200 años de receta de tu tatarabuela que van a quedar en este libro, Mi receta de la A a la Z, 1000 recetas. ¿Cómo ha sido todo este viaje de recopilación de toda esta cosa tan importante? Sí, pues es casi una saga, en realidad, porque comprende pues 200 años de recetas escritas a mano que se encuentran de diferentes maneras en baúles de la familia, de mi parte, de mi hermano, de mi otro hermano que vive en Estados Unidos, en Dallas, y uno va recopilando los 40 años. 40 años de recopilación. Increíble. Y ahora estamos ya nuevamente ya con un trabajo serio. ¿Cómo llegas a...? Sí, o sea, rescatar recetas que tienen 200 años de antigüedad. Claro, eso es lo que quiero entender. O sea, yo me imagino Teresa, un papel claro, maltratado. O sea, Teresa realmente cocinaba la receta de su papel abuela. maltratado. ¿Es así, de su bisabuela? Claro, es como el pergamino, realmente el tesoro del pirata. Es un pergamino, ¿no? Bueno, es un pergamino escrito a mano con tinta, con el, digamos, ya no había lapiceros, ¿no? Tenemos directamente la letra, el puño y letra de alguien, ¿no? Y con dedicación, incluso la primera página es un agradecimiento a sí mismo, a su libro, como si fuese una compañía. Como si fuese una compañía. Este dedico se lo dedico a tal persona, tenía nombre. Claro. No, pero espérate, o sea, esto no es un libro de recetas. Claro. Es como una carta, es como una novela, es un diario, claro, ¿no? Un diario familiar. Exacto, una cosa pero es que así. quiero entender porque cuando tú hablas de que viene de tu tatarabuela y habla de 40 años de recopilación, quiero entender, o sea, la receta de tu mamá eran recetas heredadas, ¿es correcto? Sí, bueno, mira, lo dividiría de esta manera, ¿no? Hemos publicado un adelanto de esto hace unos años, 4 años, con la Universidad San Martín. Era un compendio para que las historias no se queden, hay que justamente compartirlas, ¿no? Eso es si tenemos un amor al Perú, si tenemos un amor a la familia, si queremos que aprender de la historia, tenemos que tratar de compartir la historia. Entonces, yo me encontré limpiando la casa de mi abuela después que ella falleció en el 85, el siglo pasado. Encontré pues hasta con ropa de la abuela, ropa francesa negra de un viaje que habían hecho que parece no lo usaron más. Y entre todas estas cosas en un baúl habían pues también había un recetario, entre otros papeles, y el recetario era a mano. Entonces yo dije, esto tiene un valor tremendo, ¿no? Cuando vi, pero yo lo guardé por muchos años y se lo saqué a mi mamá en los años 90. Y yo le dije, Teresa, mira, tenemos tus recetas, las recetas de mi abuela Carlota, ella también daba clase de cocina, ojo, y mi abuela Titi, la señora Sisol, también daba clase de cocina. Era posible, es la primera Cordon Bleu, creo, la primera Cordon Bleu del 32 en Latinoamérica. Y entonces con este legado, se lo enseño a mi mamá, yo ya tenía 30 años, ¿no?
y le digo, Teresa, ¿por qué no hacemos un libro en honor? Y primero me dijo que no le gustaba hacer libros ni restaurantes, porque ella era profesora. Mire qué curioso, ¿no? Y es verdad que era profesora, pues, ¿no? Porque a eso se dedicaba. Pero yo le insistí tanto haciéndole honor a mi abuela. Y ahí sí le salió porque era muy unida con su mamá. Y aceptó, hagamos un libro con recetarios, pero mayormente las recetas, digamos, eran recopiladas y revisadas por mi mamá. Entonces, este proceso ha seguido adelante. Hicimos 2 libros finalmente, y de ahí entramos con el comercio, con el diario El Comercio, a hacer unos especiales, unos, digamos, recetas que salían coleccionables. Entonces, estos coleccionables fueron un éxito total con nuestro amigo Bernardo Regarrey, muy querido por Teresa. Y esto continuó por varios años más, hasta que bueno, en el 2003 dejamos de hacer libros por varias razones, ¿no? Y ahora regresamos porque estas épocas, como te lo mencioné, en estas épocas de la pandemia, la gente ha regresado a la cocina casera. Hay un boom de cocina casera. ¿Han regresado o han esa es la razón empezado? principal. Porque la verdad, yo te voy a ser sincera, nunca le había dedicado horas a ese tema, porque yo soy una persona académica, he ido a la universidad, he hecho carreras, siempre, digamos, no ha sido a lo que yo me he dedicado diariamente, pero de pronto me he encontrado en la situación que tú describes de cocinar todos los días durante meses, ¿no? Y de descubrir el placer que trae eso, ¿no? Entonces, claro, te escucho las recetas, el pergamino, la herencia familiar, de mujer a mujer, y pienso en el afecto que hay detrás de eso, y por eso también en el celo que había de cuidar las recetas. Entonces, claro, por un lado difundir, por el otro lado atesorar. ¿Cómo fue esa experiencia de generación en generación en tu familia? ¿Era fácil o había que convencer para conseguir esas recetas? Bueno, mi mamá, somos 3 hombres, mamá no tenía una mujer, los 3 cocinamos. Me acuerdo que nos sacaba de la cocina siempre porque lógicamente querías estar mirando y probando, porque la cocina fue una continuidad. En la casa de mi abuela, Claro. viví con mi abuela varios años, unos 7 años, cuando mi mamá se divorció. En mi casa de mi abuela todos los días habían platos, todos los días. Siempre había algún postre o algún bizcocho con una tapa, y mi abuela se sentaba desde un lugar estratégico donde miraba todo. Así que hemos tenido matronas en la familia por mucho tiempo. Mucho tiempo. Y esas matronas, digamos, eran al mismo tiempo que mi bisabuela de los años 1860, su marido fallece y ella se encarga de una fábrica de telas en Cusco. Así que lo hace sola. Entonces, el trabajo de dedicación ya era de gente que eran bien luchadora y en todo, ¿eh? Entonces, esa continuidad ha sido la educación que he recibido. Y la educación que he tenido, los mejores recuerdos con mi abuela también ha sido esa, porque hablaba con mi abuela como psicóloga, ella me entendía mejor que mi madre muchas veces, ¿no? Quiero entender, Javier, porque has mencionado, éramos 3 hijos hombres y los 3 cocinamos, y no tenía una hija mujer. Y quiero entender porque, claro, dentro de una psicología que tiene que ver con la historia, como que la cocina era parte del linaje femenino, que ahora las cosas evidentemente han cambiado, pero el hecho de que ustedes sean hombres y que hayan aprendido a cocinar, ¿tu mamá no sentía que de alguna manera continuaba esa historia a pesar de que no tenía una hija mujer? ¿O sentía que de alguna manera se interrumpía el proceso? Bueno, definitivamente ella ya había probado lo que cocinamos durante 30 años, ¿no? Pero esto se aclaró más cuando yo abrí un restaurante en Máncora, con un hotel en Máncora, que el hotel se llamaba Hotelier, y el restaurante lo hizo en honor a mi madre, donde Teresa se llamaba, como en francés hubiese sido Ches Teresa, y ahí 10 años hemos cocinado hasta la pandemia, hasta que comenzó la pandemia. Y ahí mi mamá nos ha visitado muchísimas veces, ha quedado con nosotros, ella misma atendía al público, así que estaba muy orgullosa
Y son platos que eran los platos de la casa, pues, ¿no? Si es que había un pastel de rocoto, Sánchez Cerro, ella lo conocía. Si hacíamos algunos platos de, por ejemplo, eh, platos con oyuco y con mantequilla, leche y con la carne que tú quieras, que hagamos. Todos esos platos son tradicionales. Y mi mamá los reconocía. Por ese lado, y ella sí sabía que yo iba a continuar su línea, ¿no? Era inevitable, porque realmente les digo, Su yo soy legado, artista plástico, honrar etcétera, me he ese educado también legado, ¿no? en Europa, pero ¿saben qué? Es tan importante el legado cultural que me resulta caer a mí, que yo ya estoy viendo a mi hija menor que tiene 4 años, yo la llevo a la cocina todo el tiempo y se muere por cocinar. Le encanta cocinar, ¿qué puedo ayudar? Me dice todo el tiempo. Claro. Y esto a mí ya me está haciendo planes, pues, ¿no? Porque yo ya la veo como la siguiente. Claro, es que tú como Definitivamente, artista la también te cocina, das perfecta la cuenta del cocina es un arte legado culinario que cultural hay grande. ahí, La ¿no? cocina es un legado cultural popular. Va a llegar a Totalmente. todos. Y de eso se trata lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, Javier, pero me gustaría que nos puedan narrar cómo fue tu infancia en el sentido de si tu mamá te decía, ven que te quiero enseñar, o si por ser parte de otra generación te decía, no, tú eres Bueno, hombre, y no además, entres a la él me ha cocina. contado que no nos dejaba entrar porque estaba picoteando todo el Exactamente, tiempo. pero cuéntanos sobre eso luego de la pausa. Seguimos en Francamente y estamos conversando con Javier Russo Ocampo, hijo de Teresa Ocampo, que está sacando un nuevo libro de recetas de su mamá. Y me gustaría que nos puedas contar, Javier, cómo era en tu infancia, porque tu mamá mencionaba mucho el hecho de que no haber tenido una hija mujer no iba a seguir habiendo esta generación dentro de una mentalidad, ¿no? Parte de otros tiempos donde la mujer era la que recibía los secretos. Tú ahora cocinas, pero cuando tú eras niño, ¿tu mamá te quería enseñar las recetas o te decía, aparte de sal de la cocina porque eres hombre y además porque picas mucho, como habías contado? Bueno, uno estorbaba, definitivamente, porque en mi casa siempre se cocinaba, así que para ir al canal de televisión tú tenías que cocinar el plato del siguiente día listo para que tú lo presentes en cámaras y hacías otro plato más en el set de televisión para que mientras termina el programa se termine de cocinar. Pero en el momento en que entra al horno, mucho entraba al horno, acuérdense, ahí tuve el programa, lógicamente se cortaba y sacabas el plato del día anterior, que era el visible, final. Entonces, ellos estaban trabajando, yo iba a hacer un metiche, pues, ¿no? Pero eso se fue, mira, para compensar eso, Claro, nuestra madre pero el que salía nos del ponía en la horno, mesa se lo desde que llevaba a la teníamos casa y te lo 10 comías, años. ¿o no? Siempre tenía invitados, siempre tenía invitados. Mire, a Delgado Palker, a la gente de Ah, televisión, mira. los señores mayores, todos mayores, por supuesto, embajadores, muchos amigos de Teresa, mucha gente, al señor Tulio Loza, lo recuerdo, a Rulito Pinasco, lo recuerdo, cuánta gente ha pasado por ahí comiendo rico. Entonces, por supuesto, mi mamá nos enseñó inclusive Javier, a sentarnos en la mesa, ¿no? A qué cubiertos usar, cuándo, cómo. Bueno, eso fue un aprendizaje y uno sabía cómo, digamos, qué cosas ricas eran las de Teresa, ¿no? Y esa memoria, ¿saben qué? Es la que más me ha ayudado a mantener el paladar de lo justo, porque la cocina es un justo medio, es una claro. alquimia, ¿no? Es un justo medio en donde si tú sabes, mira, si algo es un ceviche que se sienta mucho limón, ya lo matas, pues tiene que haber un equilibrio de sabores, y eso va con todo, ¿no? Mucha sal, tú puedes echarle poca sal a algo y lo puedes arreglar después, pero no puedes arreglarlo cuando le echas mucha. Detalles, detalles así. Definitivamente, después sí estuvimos Javier, una cocinando juntos. pregunta. ¿Tú le dices Teresa eh, cuando estás con ella también? O sea, en señal de respeto o solo cuando te refieres a ella. ¿Cómo así? Digamos, me llama la atención. Bueno, siempre ha sido, todos le hemos dicho Teresa o Tere. Mira, curioso, ¿no? Me lo dices. Ahora que voy a visitarla siempre, me escapo de la pandemia y la abrazo, por supuesto, ¿no? Y mamá, trato de decirle más de eso porque se nos quedó Teresa.
ha tenido una muy buena relación con nosotros, o sea, con todos los Pero hijos. es que claro, ella era un Porque hombre tan vivíamos, pues, imponente, ¿no? Todos nos acostumbramos. posiblemente depende de la madre, ¿no? Sigo Teresa con la tenía mucho curiosidad, mundo, perdóname, ¿ah? Javier, tengo una curiosidad muy grande y sigo con la curiosidad. Si no te dejaban entrar en la cocina porque estorbabas y tú desarrollabas el paladar, entonces, ¿en qué momento aprendiste a cocinar y quién te enseñó? Bueno, aprender a cocinar, miren, las primeras, cuando me fui a estudiar artes en París, no cocinaba nada, se me quemaba el arroz, ¿no? Como dice. Y el entusiasmo era mayor a la sapiencia, eso es una realidad. Pero con el tiempo, cuando ya vives solo y vas madurando, creo que ya inevitablemente el legado familiar te captura, te captura. Entonces después ya se vuelve una parte central de todo, de la familia, de todo. Y nosotros cuando estamos reunidos, desde hace 30 años, cuando estamos reunidos los hermanos con Teresa, hasta sin Teresa, ¿no? Todos cocinamos, nosotros cocinamos todos, siempre hay. ¿Y saben qué tenemos entre mis hermanos y parte, y mis hermanas del segundo matrimonio? Siempre uno pretende elegir el día que cocina, nombra un asistente y los demás toman vino. Esa es la regla. Esa es la regla. Y bueno, porque haber cocinado Dime una 10 cosa, Javier, años, ¿tú crees que 10 años tu mamá seguidos en quería que ustedes restaurante, aprendieran a cocinar? ahí ¿O no no? hay manera, pues. Sí, sí, le gustaba mucho eso, le encantaba que le cocinemos. Le encantaba que le cocinemos Sí. y discutimos, ¿ah? Ya. Discutimos de eso porque mi mamá es una biblia. Mira, en postres es una matemática. Y los postres sin matemática no sirven. Tienes que ser Claro. medio científico porque no puede fallar en los tiempos ni en la química, porque en los platos salados y hasta en el pescado puedes manejarlo, pero en dulces y postres es muy delicado Pero no Javier, seguir una regla. Entonces, Javier, se aprende mucho quiero que nos discutiendo, ¿no? Y se cuentes, aprende cocinando. Javier, quiero que nos cuentes francamente cómo fue la primera vez que tú, aprendiendo a cocinar fuera del Perú, por tu cuenta, sin que tu mamá te enseñe, el día que fuiste donde tu mamá por primera vez le dijiste, mamá, ahora cocino, este es el plato, pruébalo. ¿Qué plato fue y cómo fue ese momento que te dijo tu mamá? Mira, me acuerdo, ¿ah? Me acuerdo. Ají de gallina a la naranja. Bueno, ya lo había entrenado varias veces, Ah, mira, pues. en mi vida he escuchado eso. No hay manera. Claro, lo habías Ya, practicado Me acuerdo, bastante. lo Lo servimos habías en pulido. grupo. ¿Y? Me arriesgué a servirlo en grupo, pero resultó porque lo había hecho antes. Así que la práctica hace al cocinero, inevitablemente. Ustedes cuando piensan, ¿por qué en el Perú tenemos en la casa más humilde tenemos un buen plato? Esa es una frase bien seria. En la casa más humilde hay un buen plato de cocina. Eso no sucede en otros países. En el Perú sucede más. Si ustedes van a la sierra y de repente al borde de un puente, la entrada a Tinta, encuentran una señora con sus huevos y con una salsa picante y papas calientes bajo una telita, siempre es rico. Y algunas veces la gente le tiene miedo, ¿no? Pero es una delicia del Perú. Entonces, aquí hay sazón. La sazón se hace también porque ese es nuestro espíritu nacional, ¿no? Así que realmente no podemos escaparnos de la cocina. A la gente le encanta y además que te lo piden, ¿no? No, claro. Entonces hoy día para mis Claro, amigos... ahora tú dijiste también cocino una con gusto, cosa, ¿eh? Javier. Me siento a cocinar ¿No? 2 días, ¿ah? Hablaste del paladar, ¿te acuerdas? Y claro, yo lo Sí, que claro. creo es que una de las cosas que hace un buen cocinero es ser un buen comedor, digamos, alguien que come bien y que sabe distinguir, ¿no? Entonces, claro, tú has Buen comido comensal, delicioso toda el tu comensal, vida digamos. y sabes exactamente reconocer, comensal, perdón, comensal, sabes reconocer el sabor, entonces pruebas la receta y solamente tú mismo puedes ir ajustando, ¿no es cierto? Ahora, en ese sentido del paladar entrenado, ¿cómo haces, teniendo 1000 recetas o más, para escoger un favorito? ¿Tú recuerdas o reconoces cuál o cuáles son los favoritos de tu mamá?
Bueno, qué interesante, claro. Mira, creo que mientras más se sabe, más la sabiduría se vuelve más simple. La sabiduría hace a las personas más simples. Creo que no solamente son los casos filosóficos, digamos, de filósofos griegos, sino también lo es en la cocina. Mi madre realmente ha vivido con los platos de cocina toda su vida, desde que nació. Entonces, a ella le gustaban las cosas más simples. Y me decía, las cosas más simples son las más difíciles porque tienen que mantener su equilibrio. Y esa es la verdad, pues. Así que tú tienes un pastel de choclo, hay pasteles de choclo que le encantaban a mi mamá. Pastel de choclo con sal y pastel de choclo con azúcar. Entonces alguna vez discutíamos, ¿y por qué esta receta lleva una pizca de azúcar? La salada es para que no te gane el sabor salado, entonces lo hace más complejo. Por eso te decía al comienzo Ajá. que el equilibrio de los platos es justamente que nada prime. Entonces hay ciertos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué el pescado crudo puede ir bien con el limón acompañado de cebolla, que es crocante, y de ají, que es picante? Porque tú tienes tres elementos, y la sal, por supuesto, tres elementos que combaten entre ellos para equilibrar una cosa que es muy fuerte para el paladar. Piensa una cebolla sola, que es crocante, pero te da un sabor fuerte. Piensa en el limón, que es astringente, en el sabor del pescado crudo, que es fuerte también. Entonces, todos esos sabores, cuando se mezclan, cuando juntos aportan. Si tú masticas en tu boca un pedazo de ají, te hace un efecto. Y la sal, si es baja, el Claro, pescado se escapa y te llena claro. la boca de un sabor específico. Entonces, el equilibrio de sabores es un buen ejemplo en el ceviche. A mi mamá le encantaban Qué las sopas más interesante, simples, ¿ah? la sopa chairo, La las sopa. sopas de papa, Pero sopas Javier, serranas, sopas con haba, sopas Sopa en con la platos de allá. minuta. Pues, Ya mira, me dio hambre. Javier, pero te has salteado olímpicamente el juicio de tu mamá cuando hiciste tu ají de la gallina a la naranja ese primer día que le pusiste el plato, ¿Qué dijo porque tu imagino mamá? que tu mamá, como, así como juez de MasterChef, tu mamá pues, es juez de Madre Chef. Entonces, no, el programa Madre Chef, que tú le presentas el plato ahí, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue la cucharada y que de pronto tú le digas, esto lo he hecho yo? ¿Cómo fue ese momento? ay, Dios. Mira, esa reunión la hice en casa con mi hija mayor, ella tiene 28. Entonces, me acuerdo que cociné en casa por si que la había recibido a Tere y mire, lo serví como era la regla. Yo no le tenía miedo a mi mamá, ¿para qué, no? Porque conversábamos, pues, ¿no? Se conversa en la cocina mucho. Habíamos ya editado libros antes, juntos. Entonces teníamos un conocimiento de cómo hasta pelearnos por una receta, ¿no? Si yo le decía a Teresa, ¿y esta receta no te parece que debemos cambiarla? Tiene mucho aceite, que antes usaba más, o que tiene margarina, que ya no se usa, y detalles así. Entonces, en la primera vez, por supuesto, estuve mirándola a ver si aprobaba y le pareció bien, ¿no? Yo creo que era bondad de madre, sin decirlo que yo creo que soy exigente cocinando, así que sí pruebo los platos, hago todo, porque la responsabilidad es muy grande, ¿no? Incluso para estas mil y una recetas hemos estado Claro. cocinando estos días. Hemos estado cocinando estos Mm. días platos que yo le tenía duda. Y hay un plato que, por ejemplo, no me gustó, era un asado boliviano, al que yo decía, qué raro, un asado boliviano. Y era un asado que parecía, pues, parecía digamos, el producto de una sopa, pero sin caldo, donde tenías varios elementos que los cocinabas al horno, con mucho líquido y con vino, leche con vino, que es una combinación difícil, porque era un poco riesgoso que se comprenda. Y hay recetas como esa que yo la puedo mejorar yo, así que las recetas se mejoran, pero encontramos recetas que reemplazaban Eso eso me y que parece eran muy ricas, por fascinante que estés ejemplo, diciendo eso, Javier, ¿ah? sí, es O sea, increíble. que le bajes al Esos mundos, aceite, miren, que este saques la mundo margarina, ¿no? Que maravilloso, actualices cosas más maravilloso. saludables también. Me interesa mucho ese libro, ¿ah? Sí, bueno, ya el programa se nos ha ido, Javier, de En verdad, eso muchas estamos, ya gracias estamos en lo final. por dar a La conocer todo editora, el la legado de tu editora mamá. pasa, pasa 12 horas diarias, Paola Puig, la editora,
una capa. Sabe más de la historia de mi mamá que yo. La verdad, ¿no? Entonces ella pasa 12 horas puliendo un mismo estilo para resumir 1000 recetas en 500 páginas. Que no es fácil. Acuérdate que no hay fotos, todo recetas. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones fotos, el alcance de un producto se va del alcance de la mesa popular. Y el amor que mi madre ha tenido a las personas que veían en sus clases es excepcionalmente encomiable, ¿saben? Realmente encomiable. El programa se nos va, Javier. A ver. Qué pena, qué pena. Bueno, siempre hay una historia más. Tienes Mire, 20 va a segundos. haber en el libro, cuando lo saquemos, definitivamente va a haber otras comunicaciones, así que se los puedo enseñar cuando salga. Por supuesto. Por Maravilloso. supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan un éxito, bueno, no necesitan esos deseos, pero les va a ir maravilloso. Sí. Muchas gracias a ustedes. Ha sido lindo conversar en la Qué cocina. emoción poder Y el legado Sí, culinario realmente. siempre es para compartir. Esa es la frase. Sí, Eso. exactamente. Es como la gran mesa peruana donde todos comemos, ¿no? Claro. Qué bonito. Sí, y el nombre Teresa Ocampo, el efecto que produce es maravilloso. Pero 1001 recetas, ¿te imaginas? O sea, realmente lo delicioso que vamos a seguir comiendo y además innovando. Exactamente. Maravilloso. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Francamente. Chao, chao.